Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Descabelladas aquí en Uchile TV junto a mi amiga Yasna Levin. Yasnita, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y no estamos... ¿Quién va a ser implacable hoy día? La implacable, precisamente, la trato muy bien porque es la jefa. Y la implacable, nuestra querida Ale Matus, no se encuentra acá. Te mandamos un besito, Ale. Estás en otras tareas. Pero también queremos mandarle un abrazo fraterno a todas las personas que tuvieron dificultades complejas, ¿no? En estos días de viento y lluvia, de desborde de ríos, de puentes que se cayeron, de situaciones climáticas que algunos dicen que no solo tiene que ver con el clima, sino que tiene que ver, bueno, con la vulnerabilidad de nuestro país, ¿no? De nuestra infraestructura. Así que a todos ellos un abrazo, Yasna, solidario, ¿verdad? Sí. Bien, pero queremos partir con el tema político del momento que se arrastra ya por varios capítulos y que parece que todavía tiene más capítulos, que es lo que está viviendo Revolución Democrática, Yasna Levin. ¿Cómo ves lo que ha pasado y el cambio que ha tenido el partido respecto ni más ni menos de su propia diputada Catalina Pérez? Fíjate que es como una película de acción en que se está produciendo esa operación de encapsulamiento y extracción. ¿Ah? A ver, Suena espérame, bien, ¿eh? a ver, déjame entender. Encapsulamiento. Encapsularon a los tres actores del escándalo de corrupción de la Seremía y Democracia Viva. A saber, ¿no es cierto? O sea, dos actores que abiertamente participaron, el Seremi, el ex Seremi y el representante legal de la fundación. Pero vinculados con la diputada. Y la diputada. Por eso, dos actores que participaron directamente y ella que es parte de su propio círculo. Se encapsulan los dirigentes de Revolución Democrática, de la misma manera que las autoridades de gobierno, el propio presidente, etcétera, hacen la más enérgica alta condena y proceden entonces a extraer esta manzana podrida que está afectando a no solamente un partido político, sino que una coalición y un gobierno, pero están actuando de una manera lo suficientemente eficiente como para evitar que el virus se expanda. Se siga expandiendo. Pero te hago un punto, perdón. Tú estás hablando de lo que está pasando hoy día, porque no fue esa la primera reacción de Revolución Democrática. De hecho, su propio presidente, Juan Ignacio Latorre, senador, yo lo entrevisté, mira, recuerdo que fue el jueves de la semana pasada y me acuerdo que me dijo textual que Catalina Pérez no tiene por qué hacerse responsable por más que sea su círculo cercano. Y hoy día el mismo Juan Ignacio Latorre dice, es muy poco probable que no supiera, es su círculo cercano. Las mismas palabras. Esto en menos, pero espérate, en menos de una semana. Entonces, ¿por qué digo esto? Ya no es para hacer festín de esto, pero la verdad es que la primera reacción, partiendo por el presidente, fue bien errática, ¿o no? El presidente del partido. Del partido, sí, pues, por del supuesto. Partido Revolución Democrática. Y también acordémonos que el miércoles pasado, cuando empezamos a comentar este acontecimiento o esta sucesión de acontecimientos, se hablaba de no una crisis, ¿cuál era se hablaba un error político, y un gran descriterio. Sí. Y del gran descriterio pasamos hoy día a un hecho de corrupción liso, abiertamente, que incluso podría dar lugar a delitos, porque no todas las corrupciones son delictivas, pero aquí evidentemente hay a lo menos tráfico de influencia, la policía de investigaciones está investigando probablemente más que eso, el fiscal abrió una investigación, hoy día fue allanada la casa del señor Andrade, que compartía con su expareja cuando tenían una relación, pero fíjate que la reflexión que yo haría es que
los días son muy largos en este tipo de emergencias. O sea, demorarse 2 días en pasar de un error político a una condena definitiva y una indignación del presidente puede ser fatal. Bueno, y fue un poco lo que ocurrió, porque la verdad es que para ser bien justos con el curso de los acontecimientos, yo diría que primero fue muy lento. Efectivamente, uno podría pensar que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no tenía toda la información que sí tenía la subsecretaria, porque la subsecretaria saliente, la subsecretaria de Vivienda, que se le pidió su renuncia, recibe un mail el 2 de mayo, un mail de los propios funcionarios, ¿no?, de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, alertando de esta situación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo pasó tanto tiempo para que esta información escalara? Si esto debió haber escalado inmediatamente. O sea, tú lees que te dicen, aquí hay cruce entre un ex jefe de gabinete, una diputada y la pareja, todos de Revolución Democrática, ¿no es cierto?, en un trasvasije de dinero, que son más de 400 millones por asignación directa, ni siquiera o a través, ¿no es cierto?, de concursos o de maneras que uno podría esperar, ¿no?, que para traspasos de tantos fondos tengan mayores controles, hablemoslo así, o mayores filtros, para ser más exacta en el lenguaje. Algo te tiene que saltar. Algo te tiene que saltar. Entonces, ahí partió, yo diría, el gran tema. ¿Por qué la subsecretaria no lo escaló rápidamente? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, porque uno podría... Mira, aquí hay una investigación judicial que hacer, Yasna, pero evidentemente que esa demora te hace presumir muchas cosas. Trataste de proteger, o lo otro, ¿no le diste la importancia de vida? ¿Pensaste que este era un cagüín de los funcionarios? Es que, ¿sí o no? No, es inaceptable que una subsecretaria con una denuncia de esa naturaleza no haya inmediatamente actuado y puesto en alerta a toda la institucionalidad que corresponde y haber pasado a lo menos, haber abierto a lo menos un sumario administrativo dentro de su repartición. Si eso es lo primero que se hace frente a una situación sospechosa o eventualmente irregular en el servicio público. Pero bueno, ya se hicieron valer las responsabilidades políticas, por lo menos hasta lo que va. Aparentemente se trata de una situación localizada en Antofagasta, aunque hay el propio gobierno, el propio presidente instruyó a todos sus ministerios a investigar cualquier tipo de trato directo para evitar eventuales dificultades. Pero yo creo que es interesante cómo esto ha ido derivando en poquito tiempo a un debate respecto de cómo prevenir estas situaciones, cómo modernizar el Estado, cómo tener una nueva agenda de probidad, porque las 2 grandes agendas contra la corrupción que ha tenido el país han sido fruto de un escándalo de corrupción política. El caso del MOPGATE dio lugar a las primeras regulaciones de restricción de gastos reservados, compras públicas, se abrió el portal de Chile Compras, se estableció un sistema de licitaciones, se regularon los financiamientos de campañas políticas, muy mal regulados, pero fue la primera regulación que hubo. Y luego en 2015, cuando se produce el escándalo de financiamiento ilegal de la política, justamente por la mala regulación que le había dado el escándalo del MOPGATE, también se produce una segunda generación de reformas del Estado y de medidas anticorrupción que desafortunadamente sentaron un precedente nefasto para evitar la corrupción en Chile, y es la impunidad. Porque cuando se decidió no presentar querellas por parte de impuestos internos y encubrir por las boletas ideológicamente falsas, este financiamiento generalizado y regular de empresas que pedían boletas a cambio de boletas para evadir impuestos, también los donadores y los donatarios. Se dejó en la impunidad a una clase política que estaba manchada con corrupción de manera bastante severa. Entonces, yo creo que a la luz de ese recuerdo, de esa historia, que fue muy negativa y que de alguna manera le dio espacio a nuevas fuerzas emergentes ante justamente la decepción que generaron las fuerzas tradicionales, es esta una buena manera de ver el contraste entre cómo reacciona hoy día la autoridad política y cómo reaccionó entonces. Bueno, pero es que se supone que hemos aprendido, digamos, de nuestros errores del pasado, más allá de que este sea el primer gobierno del Frente Amplio, sin duda, y por lo tanto uno también entiende que una cosa siempre es estar
al otro lado del mesón, al otro lado del mostrador y finalmente mirar, ¿no es cierto?, otros actos de corrupción. Y otra cosa es cuando esos actos de corrupción te estallan en el corazón de una coalición y de un partido y de un frente, ¿no es cierto?, de un conglomerado o aglomerado, como dice Carlos Ruiz, que es otra historia. Carlos Ruiz es el teórico... Un académico considerado el ideólogo. El ideólogo del Frente Amplio, que él dice que más que un conglomerado parece un aglomerado, pero independiente de aquello, es decir, cuando tú te das cuenta que nadie está libre de pecado. Mira, voy a poner me acordé de la película El Señor de los Anillos, que decía que de todas las especies que habitaban el planeta, la única que se logró corromper con el anillo fue la especie humana. Somos absolutamente corrompibles. Absolutamente corrompible. Entonces, pensar que porque tú tienes nueva savia, eres joven, por supuesto, estás lleno de ideales, etcétera, no te va a tocar. Piensa tú que esta fundación se crea en febrero del 2021, claro, que fue, no, pues del 2022, que es el año, ¿no es cierto?, un mes antes de que asumiera el gobierno del presidente Gabriel Boric. Una fundación cuyos integrantes no tenían mayor experiencia en materia de habitabilidad. Nada. Voy a darte otro dato. Fíjate que, Democracia Viva amplió su giro a construcción recién el 21 de noviembre del año pasado, cuando ya había firmado 2 de los convenios por un total de 370 millones de pesos. Entonces, aquí todo huele mal. Todo huele mal. Yo estoy de acuerdo que la investigación de que haga la justicia y el carril judicial tendrá que determinar, por supuesto, las responsabilidades si es que las hay o no en materia penal. Pero desde el punto de vista, mira, ya del asomo ético, del olor que esto tiene, es malo, ¿no? Y es malo para el gobierno porque le permite también a un sector, a propósito de este hecho grave, sin duda grave, sostener que, miren lo que hacen con los fondos públicos. Y te doy el tiro de la palabra, Yarna, lo vinculo con un editorial de ayer del Mercurio, que decía que Democracia Viva le había dado el tiro de gracia a cualquier pacto fiscal. Vamos a hablar de eso también. Vamos con eso también. Pero déjame primero redondear la siguiente idea. Este no es ni el primer ni el último acto de corrupción que se vive en el Frente Amplio. Antes de asumir el gobierno ya se había producido lo de Karina Oliva del Partido de Comunes, claro, con un fraude de subvenciones por gasto electoral. Ninguna formación política que se sostenga en la promesa de la purificación puede prosperar sobre la base solo de esa promesa. Y yo creo que en este caso el Frente Amplio lo tiene bastante claro. Y si detrás de esa promesa de purificación lo que había era un proyecto de sustitución o de reemplazo de la izquierda tradicional para posicionarse en el sistema político como los únicos representantes de la izquierda, esa idea fracasó desde el día 1 del gobierno, o más bien fracasó desde la primera vuelta presidencial, cuando el hoy presidente Boric llegó segundo y no primero. Por lo tanto, la necesidad de tener aliados los transforma inmediatamente en depositarios de una tradición de izquierda que ya no es solo propia, no son la fuerza desafiante, la nueva promesa que viene sobre la base de nada a irrumpir en la política, sino que son una impugnación a malas prácticas sobre la base de una promesa de mejores prácticas, pero que toman una posta y confluyen con la izquierda tradicional, no la reemplazan, sino que confluyen. Hoy día se está buscando la manera de constituirse en una sola coalición. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, Mirna, es que ni la purificación ni la novedad son un proyecto que estuviera todavía presente en la oferta política del Frente Amplio. Ellos ya habían renunciado a eso y tenían clarísimo que poder y purificación son bastante incompatibles. Sí, pues. Por lo tanto, evidentemente son propensos a cometer este acto y otro. Lo importante, creo yo, es la manera en que se enfrenta. Y hasta ahora yo sacaría una cuenta positiva del tipo de sanción, todavía no se establecen sanciones, pero sí que la condena sea absoluta y las medidas sean drásticas. Bueno, de hecho, uno también tendría que preguntarse, a partir de cuál ha sido, ¿no es cierto?, el derrotero que esto ha tenido en los últimos días,
¿Cuán dañada queda la marca Revolución Democrática, ¿no? Porque este es un partido demasiado joven, que no tiene una espalda en la historia, ¿no? En que tú le puedas decir, la ciudadanía pueda decir, sí, bueno, se equivocaron, se pegaron el medio tropezón, pero pucha, este partido tuvo una historia, una participación, generó tantas cosas positivas, ¿no es cierto?, en un momento determinado. No tiene la historia de partidos tradicionales, no sé, estoy pensando dentro del gobierno, Partido Comunista, el Partido Socialista, etcétera. Es decir, una espalda que te permita hacer frente a esta caída. Entonces, uno se pregunta si es que efectivamente Revolución Democrática va a lograr, Yasna, sacar no solo las lecciones que por cierto hay que sacar, sino salir parados de esto con la fuerza que se requiere, o que si esto los va a golpear a un nivel tal que van a tener que redefinir qué quieren hacer con este partido. Y también respecto de esta idea que estaba flotando en estos días, pero que con esto parece que queda ahí queda por lo menos en una situación a la espera al menos, de qué va a pasar con esta posibilidad de fusionar los partidos del Frente Amplio. Es que no hay mucha alternativa en el largo plazo, claro. Hoy día es muy temprano. Nosotros estamos analizando la actualidad, por lo tanto, entre la semana pasada y la próxima es más o menos el espacio en el cual ejercemos el análisis. Pero finalmente para allá tiene que ir. Si el sistema político no se sostiene con la fragmentación que existe hoy día, si gana la propuesta constitucional como viene en el anteproyecto, con umbrales de 5%. Formación de partidos sobre el 5%, estos partidos tienen 4%. Entonces no hay ninguna posibilidad de subsistencia si es que no se fusionan. Y yo creo que en el largo plazo todo va a ir para allá, aunque sea por razones electorales. Y respecto a la marca, sí, son formaciones muy frágiles, pero no solo porque son jóvenes, sino que porque no tienen mucha estructura partidaria. Tú no puedes comparar a un partido que tiene 10 años, el Frente Amplio tiene 10 años de vida, no tiene más, claro, y que llegó al poder de golpe y porrazo, dos partidos que sin proponérselo mucho, claro, más bien por una tremenda crisis que estaban sufriendo las fuerzas de lo que fue la concertación. Entonces ese espacio quedó un poco huérfano, y aparece el liderazgo de quien hoy es presidente. Pero claro, no hay estructura orgánica, no hay tampoco una densidad programática muy bien consolidada por lo mismo, pero a menos que tú entiendas esto como parte de una ecuación en que confluye la izquierda tradicional con esta nueva formación que viene un poco a renovarla, a darle nuevos aires, a renovar el elenco, pero con una unión virtuosa que permita potenciarse. Bueno, ahora, las malas prácticas, ya sabemos, se dan en los viejos, en los jóvenes, y en los nuevos. El poder, querida, corrompe, y esto también lo demuestra, ¿no? Yo creo que hay gente que se marea muy rápido, otros se marean, igual se marean, pero se marean un poco más tarde. Acá de pronto uno dice también hay que ver, Mirna, que primero, los mecanismos de transparencia permiten detectar más rápido este tipo de corrupciones, ¿eh? Entonces, también hay una disposición de parte, por ejemplo, de los funcionarios de la administración pública a hacer la denuncia, si ellos fueron los que hicieron la denuncia. Bueno, y ahí fíjate qué bueno que tocas ese punto, porque yo creo que acá también hay que relevar el famoso tema de los funcionarios públicos versus aquellos funcionarios que son de confianza, ¿no es cierto?, que son cargos políticos. Porque uno tiene que preguntarse si es que acaso se requieren tantos cargos de confianza. Muchas veces sabemos que esos llamados cargos de confianza no son sino repartijas de cargos de los partidos políticos, ¿no es cierto?, que están en el poder. Y eso genera un montón de distorsiones. Yo creo que efectivamente acá hay que destacar lo que hicieron los funcionarios de Antofagasta, ¿no?, que se atrevieron vía conducto regular a manifestar lo que estaba ocurriendo. O sea, ellos se daban cuenta que aquí no estaban, estos tres elementos no estaban, no eran correctos, ¿no? Esta triangulación entre tres personas, no estoy diciendo que la diputada esté involucrada directamente en los hechos, pero a todas luces indirectamente lo está. O sea, imposible que no lo esté si es la expareja ahora y la ex jefa de su jefe de gabinete, quiero decir, ¿no? Entonces, me parece importante también que a partir de este hecho, Yasna, se saquen varias conclusiones. Y cuando se habla de modernizar el Estado,
yo creo que este gobierno tiene que ser el primero en impulsar esa modernización. Bueno, cuando se produjo el escándalo de financiamiento irregular de la política con las boletas ideológicamente falsas en 2015, se generó la Comisión Engel, ¿te acuerdas tú? Y se modernizó el Estado sobre la base también de crear la alta dirección pública, que es una repartición, un órgano autónomo del Estado, y se concursan muchos cargos de alta dirección pública. Lo importante es ir progresivamente ampliando esos cargos, justamente porque son, se entiendan de confianza porque son cargos críticos, son cargos que manejan niveles de responsabilidad y de toma de decisión en el Estado que son complejos y que por lo tanto requieren altas competencias. Entonces se establece ese mecanismo de concurso con un consejo transversal, políticamente, autónomo del Estado que elige a los altos cargos de la alta dirección pública. Pero eso debe ir ampliándose a distintas funciones y va a ir progresivamente ampliándose, y la ley está determinada de esa manera, que se vayan expandiendo y que cada vez sean menos los cargos de confianza política y más los cargos de alta dirección pública. Ojalá que este tipo de episodios acelere ese proceso. Yo respecto de RD, diría que esto más bien aceleró un proceso de desencanto que ya venía. O sea, no creo que haya sido... Por eso es que es grave el hecho de corrupción, por supuesto. Hay que investigar si están los delitos. Es sumamente grave, sobre todo por la simbología que significa que se trata de recursos a los sectores de más vulnerabilidad de la sociedad chilena, que son los campamentos, los asentamientos precarios. Pero esos recursos no se fueron todos, esos recursos no están todos gastados y por lo tanto no necesariamente se van a perder, se estaban mal gastando, pero no robando. Necesariamente, no lo sabemos, pero más allá del trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, aquí había un proceso de desencanto que es propio de todo partido político, de toda nueva formación que asume el poder. Y se fue produciendo una especie de descrédito acelerado con una serie de situaciones que desprestigian a estos nuevos liderazgos y que se descapitalizaron muy rápido. Yo-Yo Jackson era la gran figura de recambio. Yo-Yo Jackson habría sido el siguiente candidato presidencial después el presidente Boric. Y hoy día está convertido casi en un paria. Bueno, y él mismo que quería irse fuera antes de este capítulo. Acuérdate que él no quería ser parte del gobierno, él quería irse a estudiar. Me habían escuchado su conciencia. Algunos decían, mira, yo el otro día escuchaba, escucha que bien lo hizo Noam Titelman, se fue nomás a estudiar afuera, salió del país, hizo otra carrera. Es que el costo de estar en un gobierno, Yarna, es demoledor. No, pero además estas son personas que generaron muchas heridas. Y que pero por supuesto. Hay muchas personas de distintos sectores políticos que se están frotando las manos y están muy contentos con esta descapitalización profunda que significa la frustración de la promesa de buenas prácticas, de la promesa de purificación. Exacto. Yo me acuerdo que hablaban despectivamente del Frente Amplio como los Inmaculados, porque había una burla. Todos sabían que eso no es sostenible cuando se entra al poder. No por sus grandes líderes, probablemente todos ellos sean personas muy honestas, pero en todas las organizaciones se filtran malos elementos. Eso no es... Pero querida, si es ya te dije, está en la naturaleza del ser humano. Claro, pues. Ya, por eso es que es importante la regulación, los controles. Exactamente. Como decía un prócer, la confianza es buena, pero el control es mejor. Ya. Está bueno eso. Está bueno, ¿no? Te voy a contar de qué prócer estamos hablando. Ya. Chiquillos, chiquillas que nos están viendo hasta ahora, vamos a la música. Esta canción es de una cantante africana de nombre Yain, ¿no? Y es en... Yo estoy leyendo tu apunte, ¿eh? Oiga, perdón. No, ella nació, pero a ver, ya me están soplando, no, es que no está la Ale, pues, que no está, no es que la Ale es la que ya, pone. Pero lee, entonces, no, lo que pasa es que estoy hablando de una canción que se hace en memoria de Miriam Makeba, una cantante africana tremenda, ¿no? Que fue todo un referente, ¿no? de la lucha de los pueblos en África. Y esta canción entonces se llama Makeba de Yain.
Ya, pues estamos de vuelta entonces y habíamos dejado, de alguna manera, le hicimos el guiño pues, al pacto fiscal, Yasna, que aparentemente, a ver, vamos con nuestro titular, ahí lo tenemos, vamos con el titular, porque nos preguntamos si acaso tenemos que decirle adiós al pacto fiscal, querida amiga. El Mercurio dice que tenemos que decirle adiós. Dijo, el tiro de gracia lo dio Democracia Viva. Democracia Viva, tributaria muerta, escuché por otro lado. Claro. Leí en algún Twitter. Democracia, sí, claro. Bueno, un acto de demagogia absoluta, ¿eh? Porque ¿qué tiene que ver? Claro, dirán sí, porque se roban la plata, entonces ¿por qué van a pedirle más plata? Porque los órdenes de magnitudes no tienen nada que ver, porque el Estado no está para que se siente la base de que la plata se roba. Eso no debe ocurrir, eso no ocurre, y cuando ocurre, bueno, se investiga, se allanan las casas, se mete presa a la gente. Entonces, claro, es como decir, oye, no vamos a pagar más impuestos, entonces no hay más carabineros. O sea, claro, son esos saltos lógicos. Que es como una locura. Son saltos lógicos, pero muy populistas, que por supuesto la gente dice, no es a la gente a la que le van a subir los impuestos por lo demás, es al gran capital al que se le va a subir el impuesto si es que hubiese la posibilidad de alguna reforma como había disposición. Gran hasta capital que estaba mes. dispuesto hace menos de un año a subir de 27% a 29%. Y en un año pasaron tantas cosas, dice meses. uno. No, pero espérate, uno dice, en un año pasaron tantas cosas desde el punto de vista económico y del crecimiento del país para decir, no, ahora sí que es un súper mal momento. Ojo, solo para vincularlo con lo que pasó ya en estas últimas, pues esta es otra teleserie con varios capítulos donde el ministro Marcel, por supuesto, uno de los protagonistas, ¿no? Y por el otro lado, Ricardo Meves, CPC, presidente de la CPC. Lo último fue una carta que envía el ministro Marcel, ministro de Hacienda, donde señala varias cosas, entre ellas dice, a ver, entendemos que es el planteamiento que hace la CPC, que creciendo se van a llegar más recursos al Estado. Entonces él dice, entendemos que el dimensionamiento del potencial aporte al crecimiento económico y la eficiencia del gasto público, que tiene que ver con saber bien en qué se gasta la plata en el Estado, etcétera, no puede ser producto de una intuición. No es como que a mí me parece, a mí me tinca, no. Debe ser objeto de estudio. Entonces él dice, para esto vamos a iniciar la discusión de las propuestas de propuestas de iniciativas concretas para establecer, efectivamente, si crecemos más, si apretamos más el gasto público, ¿vamos a tener más recursos? Porque hasta ahora él dice, al menos lo que dice el ministro, yo no tengo esa ecuación tan clara. El pacto fiscal incluye entre las 6 invitaciones la de ver de qué manera se puede potenciar el crecimiento y también la de ver mecanismos para un gasto más eficiente del erario nacional. Pero hay que ser responsable porque, mira, según la CPC, según Meves, un punto de crecimiento permite recaudar 800 millones de dólares. Por lo tanto, creciendo vamos a financiar las necesidades de la gente. Que son 1.000, pero... A ver, no, pues espérate, 800. Un punto de crecimiento. Un punto de crecimiento. Y es lo que además Mario Marcel responde en la carta de ayer. Bueno, calculémoslo. Calculemos de qué manera, cuánto se puede ahorrar en gasto en programas, de qué manera se puede eficientar el gasto, etcétera. Calculemos. Pero según Meves, un punto de crecimiento permite recaudar 800 millones de dólares. Bueno, subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, que es un mínimo civilizatorio, vamos a convenir, significa 2.6, significa 2.000 millones de dólares. O sea 2 puntos de crecimiento. Más de 2 puntos. 2 puntos y medio de crecimiento. O sea, y nada más. No da. Y no alcanza. No da. Y no da. Entonces, entonces yo creo que en esta demagogia, voluntarismo lo llama el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Esta idea de que sobre la base del crecimiento se van a movilizar los recursos que se requieren para resolver las necesidades básicas, fundamentales. Si Chile está viviendo un terremoto educacional, Chile está viviendo un terremoto en materia sanitaria también, porque la salud pública está en condiciones muy mermadas después de la pandemia. Se ha hecho el cálculo de que esto es para prioridades sociales como los cuidados, la pensión garantizada universal o mejores pensiones. Listas de espera en salud. Listas de espera en salud, más recursos para la salud primaria, etcétera. Entonces, ¿cuándo?
Es que nunca es cuándo. Nunca es cuándo, Yasna. Sí, mira, todas las reformas tributarias han sido complejas de tramitar. También es verdad que nunca logran, ¿no es cierto?, recaudar todo lo que se proponían recaudar. Y es difícil, porque este es un país que cuesta mucho avanzar. Uno siente que la mirada siempre es de corto plazo. Y lo dijo esta semana en una entrevista muy interesante en El País de España el economista Dante Contreras, también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que decía que le preocupaba mucho esta cerrazón tan radical del empresariado, del gran empresariado, porque sentía que eso no era tener una mirada de largo plazo. En una entrevista que se las recomiendo porque hace alusión a los tremendos problemas que tenemos en educación, obviamente a partir de los resultados de la prueba SIMS y lo que muestran esos resultados, y por lo tanto cuán necesario es efectivamente entender que hay temáticas que no merecen y no pueden esperar. Y es verdad cuando el ministro dice, algunos lo criticaron por decirlo, ¿no?, que cuando tú no resuelves ciertos temas, tú vas incubando, ¿no? Vas incubando, al menos vas poniendo una energía, Yasna, en una olla a presión. Yo no estoy diciendo, fíjate, yo no tengo la bolita mágica para decir, no, es que ¿sabéis lo que pasa? Que si esto no se hace en 2 años más tenemos otro estallido. Nadie quiere un estallido. ¿Quién podría querer volver a episodios que fueron súper complejos desde todo punto de vista? Pero sin duda que aprendimos de ese episodio que si esa olla a presión no la liberamos un poquito, ¿qué nos pasa? Nos pasa que la olla, claro, puede explotar. Bueno, eso dijo Mario Marcel y le dijeron que estaba haciendo un chantaje, así que ten cuidado con tus palabras porque Estoy chantajeando. Extorsionando a la CPC. No, pero fíjate que también hay que tener una responsabilidad de no, por buscar generar un daño político a un sector adversario, generarle un daño al país. Fíjate que para la pandemia se produjo un pacto fiscal. Hubo una convocatoria amplia en la que participaron economistas destacados, independientes del Frente Amplio, de Evópoli, de Renovación Nacional, de la UDI, de todos lados, y generaron un fondo de 12.000 millones de dólares para que se pudiera acudir en ayuda de la ciudadanía en esa situación de emergencia sanitaria por la pandemia. Y nadie se preocupó de si eso dañaba o no dañaba al gobierno. Había que ayudar a la gente y se estaba llegando tarde y hasta ese momento el IFE era de 80.000 pesos porque el gobierno quería que fuera de 60, pero se legisló y se subió a 80. Antes de eso, cuando fue el terremoto de 2010, Sebastián Piñera llegaba a su primer año de su primer gobierno. Las pensiones, Yasna querida, partió, es decir, la idea de hacer una reforma a las pensiones partió en 2003, Yasna. O sea, estamos hablando, llevamos 20 años en nuestro país discutiendo que necesitamos una reforma a las pensiones y nuestras pensiones, más allá de los cambios que se han hecho, que hay que saludarlo, como la propia PGU, pero siguen siendo miserables. Bueno, no es el momento de reforma pensiones, no es el momento de reforma tributaria. Pero es que por eso digo, no es mira, el momento, ¿cuándo es el momento? Es que cuando haya un nuevo estallido. Bueno, entonces somos chantajistas. Entonces, yo diría básicamente que gran empresariado, yo sé que el sartén lo tienen por el mango, y eso es evidente, y que las condiciones del país probablemente han cambiado de manera sustancial. Pero yo creo que, y más bien, yo diría que es importante invitarlos a tener una mirada de largo plazo, a no quedarnos con esta mirada cortoplacista que no nos hace bien como país. Tenemos que ser capaces de avanzar y sobre todo de lograr acuerdos. Si no hay acuerdos, también se daña, Yasna, desde mi punto de vista, nuestra democracia. Se daña la institucionalidad, se daña el tejido social, porque si tú quieres tener una economía sana, tienes que tener paz social, y la paz social se construye, entre otras cosas, acortando los niveles de desigualdad. Si no se entiende eso, estamos equivocando el rumbo. Mira, te voy a leer un pequeño parrafito. La eficiencia del gasto público chileno ha sido de las más altas del mundo. A los ideólogos neoliberales esta afirmación les resulta contra natura y por ende el fake news de la ineficiencia se ha repetido y sigue repitiendo como mantra hasta que convirtió y sigue convirtiendo en verdad revelada. ¿Sabes de quién es? Mario Weissbluth. Mario Weissbluth. Porque él
esto lo hace en una columna del Mostrador hace 2 años atrás, en que recoge las cifras de la eficiencia del gasto público chileno, que siempre ha sido destacada y sigue siéndolo. Y no es un alto gasto público, es de los más bajos en Latinoamérica, y si comparamos con Europa es uno de los más bajos también, en términos porcentuales al PIB, por supuesto, que es como se comparan los indicadores. Ya, pero querida, a propósito de verdad revelada, ¿qué pasó? ¿vamos a hablar de las verdades reveladas? Pero usted, ¿qué esperaba si no? Bueno, vamos a ir al tema que también que ha quedado un poquito de lado, porque obviamente la contingencia política ha estado marcada mucho más por los temas anteriores, pero que tiene que ver con la creación vía decreto de esta comisión asesora para la desinformación. ¿Cuál es el punto acá? Nace, digamos, como un organismo que está alojado en el Ministerio de Ciencias y cuya función es asesorar al Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Y todo esto para enfrentar las fake news o las noticias falsas, ¿no es cierto?, y el daño que le hacen a la democracia. Y esto ha generado una serie de reacciones, entre ellas la última, la Sociedad Interamericana de la Prensa, ¿no es cierto?, cuyo máximo representante, Michael Greenspan, que además es miembro del New York Times, él decía que más allá de los loables objetivos que presenta el gobierno, él lo veía con preocupación, porque decía que cuando estos organismos se alojan en los gobiernos, el sesgo ideológico que forma parte del gobierno que está de turno va a marcar, va a teñir, va a afectar cualquier política pública que de ella emane. ¿Qué opinas tú, Yasna Levin? Yo encuentro de un provincianismo estas reacciones prejuiciosas. ¿A ti no te parece? Todo lo que sea, o sea, me parece muy mal que un gobierno pretenda distinguir entre verdad y mentira y hacer censura, pero nadie pretende hacer aquello. ¿Pero a ti no te hace ruido que sea del gobierno? No me hace ningún ruido que el Estado tome cartas en un asunto de la máxima importancia como es la desinformación. Tanto no ruido me hace que en Francia existen 2 leyes desde 2017, en Alemania existe una ley desde 2018 y la Unión Europea ha hecho 2 códigos de buenas prácticas en convenio con las grandes multinacionales de las redes sociales, las plataformas Meta, TikTok, Twitter, etcétera, que se han comprometido a una serie de medidas con informes que se entregan a partir de políticas públicas que se generan en los gobiernos. Lo siento, pero las políticas públicas las hacen los gobiernos porque para eso son democráticamente elegidos. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho constitucional en Chile y está protegido por las leyes, pero la libertad de expresión tiene 2 dimensiones: poder expresarse libremente y poder informarse libremente. Y la desinformación que se genera en las redes sociales impide, conculca el derecho a la información. Pero, Yasna, yo te planteo lo siguiente: ¿por qué no mejor que tú crees un órgano independiente del gobierno? Porque tú dices el Estado, pero es que el Estado en este caso es el gobierno, porque si tú me dices una empresa estatal tipo Banco Central o TVN, ¿no es cierto? No, por supuesto. Autónoma del gobierno por de supuesto, turno. pero es que Chile no tiene una política pública. No, Entonces, pero espérate, ¿y el Consejo Nacional de Televisión, ponte tú? Tú lo que necesitas, pero el Consejo Nacional de Televisión se preocupa de la televisión. Ya, pero por eso te digo, un organismo como el Consejo Nacional de Televisión. Pero no existe ninguna regulación en ninguna política, nada, ni siquiera un diagnóstico. Pero por eso, tú entonces, ¿ya? Por supuesto que sí, si voy allá. justamente a refrendar lo que tú planteas. Ya. A ver, pero si no lo he dicho, no lo he dicho todavía. Espérate. No, que sea público, pero no que sea un gubernamental. organismo que no dependa, es decir, no esté dentro, en su seno, o sea, que sea parte del gobierno, sino que sea un organismo, una agencia independiente con personas que no forman parte del gobierno o que no están articuladas por el gobierno. No solo eso, sino que tiene que ser una confluencia público-privada. Por eso te menciono el Código de Buenas Prácticas en materia de información de la Unión Europea, pero es que las cosas se hacen de la siguiente manera. Cuando tú haces una política, primero pones a un fulano en un escritorio de una repartición pública a hacer una propuesta. Y en este caso formas una comisión que se van a sentar en alguna oficina del Ministerio de Ciencia y van a decir, a ver, hagamos una política pública para enfrentar la desinformación. ¿Qué podemos hacer? Código de buenas prácticas, proyectos de ley, formar un consejo autónomo, etcétera. Bueno, alguien tiene que escribir eso, proponer eso. Y yo entiendo que eso es lo que se va a hacer en una comisión que, según el decreto, es para recomendar, asesorar y elaborar informes. Como veo que estás tan informada, ¿por qué el Ministerio de Ciencias?
porque esto tiene mucho más que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, que con la censura. ¿Sí? Es que ahí hay una disonancia cognitiva en donde sitúas el problema. Oiga, la disonancia cognitiva me suena como que a la tontera que no se entiende nada. Es que efectivamente, cuando la gente dice, va a ir la señora Vallejo a decir que lo que yo digo es verdad o lo que yo digo es mentira, ¿quién se cree ella? Sí, pero no. lo que pasa es que nadie los márgenes... va a decirle a nadie si lo que dice es verdad o mentira. Sí, pero Yasna... Incluso la gente tiene derecho a decir una mentira. Yasna, pero van a salir políticas públicas de ahí. Se van a proponer. Por eso te digo, ¿hacia dónde apunta la legislación que existe ya? Que ya esto ya se formó, hubo una Camila Vallejo en Francia, una Camila Vallejo en Alemania y una Camila Vallejo en la Unión Europea, que se sentaron, tiraron 3 ideas y esto se negoció con las plataformas que son las que nutren esto. ¿Y qué tipo de cosas hacen? A ver, crear un fondo, por ejemplo, de financiamiento para que universidades creen mejores redes de detección de mentiras o los fast-checking, por ejemplo. Inteligencia artificial para detectar estas campañas de cientos de miles de cuentas falsas o bots que empiezan a diseminar mentiras en las redes. Hemos sido víctimas de aquello, querida. Sí, no, pero es que no es lo mismo. Sí, aquí por indeseable que sean esos cientos de miles de sujetos que insultan y que diseminan odio en las redes sociales, tienen derecho a hacerlo. Tienen libertad, salvo que se metan con niños, con pornografía o con discursos de odio. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de no distorsionar la democracia. Ya, pero espérame, si te vuelvo a repetir las palabras del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, que dice, más allá de los loables que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa. ¿Pero por qué él dice que se va a involucrar en forma directa? Si aquí lo único que se ha hecho... Pero sí, ¿cómo no va a ser en forma directa si forma parte de un ministerio que asesora a otro ministerio? ¿Qué más directo que eso? Pero Mirna, son funcionarios o consejos, lo que fuere, en fin, que van a no vamos asesorar, a estar de acuerdo. Es que no es un problema de acuerdo, es un problema de malentendido. Bueno, es que esto no es un jurado destinado a intervenir redes sociales. No. Esto es un grupo de personas profesionales independientes que van a proponer qué hacer con este problema. Eso es todo. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, vamos a la experiencia comparada y lo que se ha hecho son acuerdos, códigos de buenas prácticas con inteligencia artificial para detectar estas campañas de desinformación que han destruido democracias y han alterado elecciones. Eso ocurre y hay que enfrentarlo. Y para enfrentarlo se necesitan políticas públicas. Y las políticas públicas, ¿dónde se hacen? Se diseñan, se piensan, pero primero amiga, se proponen. Tú mencionaste ley de medios en países como Francia, ¿verdad? Como Alemania, ¿sí o no? Mencionaste ley de medios. No. Son leyes contra la desinformación en redes sociales. No leyes de medios. No, te leyes lo digo contra la desinformación en redes sociales. Sí, correcto. Lo que pasa es que las leyes de medios en América Latina al menos han funcionado re mal. Y la verdad es que... No, es otro tema. No tiene nada que ver con esto y no vamos a confundir a nuestra querida audiencia que nos está viendo hasta ahora. Van a decir, oye, ¿estas sí que son las fake news? No estamos hablando de ley de medios, que efectivamente, como leyes en América Latina, de hecho conversaba con uno de los que más ha investigado esto, que es Javier Couso, abogado constitucionalista, que decía que de 10 leyes de medios en América Latina, 9 han sido muy mal ocupadas por los gobiernos para censurar finalmente a los medios de comunicación. Entonces, sí, es un tema súper sensible, es un tema que yo entiendo que genere suspicacia. Yo entiendo que genere suspicacia, Yasna. Yo también entiendo, pero también es muy conveniente generar esa suspicacia, porque aquí hay una industria de la desinformación, aquí hay intereses económicos. Esto principalmente no se da solamente en la política, es una de las derivadas. Lo que pasa es que ahí se daña también la democracia. Pero esto principalmente construye... Mirna, extrayendo información a partir de la diseminación del odio en redes sociales, tú construyes perfiles psicométricos de las personas y con esa información se vende a las compañías para que logren mayores niveles de consumo de sus bienes. Entonces, esto es muy delicado y no se trata de distinguir verdades de mentiras, se trata de tener mecanismos de inteligencia artificial o de distinto uso de tecnología para que las empresas privadas que se dedican a esto puedan detectar cuando se generan delitos en contra de la fe pública y cuando se generan utilizaciones de la conciencia de las personas. Tú deberías estar en esa comisión. Yo quiero estar, señora... Está claro, no. Es que encuentro que ya con todo lo que me dijiste, hasta me terminaste convenciendo. ¿Viste? ¿Cómo será? Hagamos una comisión. Raro. Ya. Oye, pero
¿sabes lo que pasa? Que no te puedo seguir dando la palabra. Por favor, basta, porque ahora vamos a ir a nuestra opción interactiva. ¿Sí o no? Vamos con la opción interactiva. ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿A qué político mandarías al Gran Hermano? Al reality Uy, se me está saliendo el sonoprompter. Al Gran Hermano. Vamos entonces con los políticos. ¿Quiénes están? Ahí ustedes lo están viendo. Pues el diputado, ¿quién podrá olvidar al diputado Mellado? Pero él es un gran hermano, no tiene que ir. Giorgio Jackson, oye, qué manera de subir al columpio a Giorgio Jackson, ¿eh? El senador Fidel Espinosa, que no lo comentamos, pero pucha que le tiene mala, ¿eh? Ese tiene mala entre los dos. No, pero el caso de él del senador es extraño. Si hay algo ahí que me llama mucho la atención. Bueno, sigamos acá con la doctora Cordero, pues está desaforada, Sí. la desaforada diputada Cordero. Y tenemos aquí ¿Te imaginas en un reality la señora? No dejaría títere con cabeza a esta señora, pues, le dice la lengua elija. Y ahí está Luis Silva, pues. Luis Silva, el constitucional republicano más votado. Iría con Bozal. Oiga. Pero si lo tienen calladito. Lo tienen calladito, sí, eso es verdad, porque después de que dijo que Pinochet era un gran estadista, hasta ahí parece que llegaron sus palabras, por lo menos de lo que se conoce públicamente. Sigamos con más, ¿o no? Vamos con el otro. Ahí está. Ahí tenemos sentado en una silla playera o una perezosa, como le dicen los peruanos, me encanta cuando dicen perezosa, José Antonio Cast, alias Jack. José Antonio Cac. ¿Quieren que él vaya al Gran Hermano? Claro. Pero lógico, todos estos son, nuestra audiencia es la que se pronuncia por esto. Está más cerca, ya. Viste que tengo buena vista, pero nunca tanto. Después tenemos al diputado Gonzalo de la Carrera. ¿Te imaginas Gonzalo de la Carrera en una...? No. Tenemos a la senadora... Yo creo que le encantaría. Entonces. ¿Tú decís que sí? Bueno, la senadora Jimena Rincón tampoco deja títere con cabeza, así que yo creo que clasificaría. La abuela, qué decir, pues, o sea, ya Pamela Giles... Oye, pero mira el grupito que han armado. ¿Te imaginas? No, pero espérate. Público. No. Imagínate, Daniel, yo me imagino la pelea entre Daniel Jadwe, ¿sabes qué? Ni siquiera con Jack, con la senadora Rincón. No, esa pelea, esa me gustaría ver esa pelea. ¿Quién la gana? ¿Y quién más? Eduardo Artés, pues no, sí, Jadwe, ya lo mencioné a Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, y Eduardo Artés, que hay que decir que... Bueno, obviamente que ese no es el cuerpo de Eduardo Artés, porque yo decía, ¿cómo aparece con calzoncillo que es ubicado? Es un montaje. Es un montaje, pero no es fake news, porque nosotros se lo estamos diciendo a ustedes. ¿Sí o no? Ya, chiquillas, chiquillos. ¿Y cuál va a ser la invitación interactiva para...? Pero eso es preciso. ¿Y cuál es la pregunta? No sé, pues, a ti te están soplando por el sono, a mí no. La tengo. No me acuerdo. No sé por qué, pero la tengo. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Cuál es la fake news que más ha dañado a nuestro país? Ya, piénsala, porque de verdad que esta pregunta, tú puedes tener, o sea, pueden ser muchas las respuestas, pero es una pregunta muy relevante. Porque independientemente del tema que estábamos conversando aquí con Yasna, de la comisión, etcétera, por Dios que las fake news dañan, por supuesto que dañan, no solo las democracias. Bueno, el último caso de los niños que estaban con el presidente en Talagante durante los temporales, se echó a correr que uno de ellos era un niño del Sename que habían llevado para ponerlo casi como escenografía. El cabro chico lo pasó pésimo. El alcalde pidió que por favor dejaran de utilizar eso para hacer contracampaña. No, ¿sabes lo más terrible? Hay una falta de responsabilidad. Pero totalmente, y la gente se cree a pie juntilla la fake news. Y ahí es el rol de nosotros, los periodistas, ¿no? Los medios, que tenemos una trayectoria, una seriedad, ¿no es cierto? Un compromiso, además, una responsabilidad y una ética. Y eso no lo tiene cualquiera. Entonces ahí para mí eso también importa respecto de relevar esos roles, ¿no? El rol de los medios que están dispuestos, ¿no?, a hacer un periodismo, insisto, ético y responsable. Eso es. Ya, pues. Y con eso termino. Se acabó. Mi querida amiga, venga para acá. Despidámonos de... Bueno, y casi no nos acordamos de Alejandra, pero por favor, no me dejes sola con esta mujer. Oye, te lo hablaste todo, Pucancita, ni siquiera me dejaste hablar a mí. Ya. Oye, muchas gracias. Chiquillas, chiquillos, gracias por vernos, gracias por seguirnos. A las 2. Chao.